Si me permiten, querría hacer una breve mención a las relaciones económicas y comerciales entre España y China, que son positivas y en las que desde Invest in Spain y el Ministerio de Economía creemos que existe, sin embargo, también un margen de mejora importante. En los 8 primeros meses de 2013, las exportaciones españolas a China alcanzaron 2.730 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 11,3% respecto al año anterior. Las importaciones de España desde China son de 11.182 millones de euros y esto supone una reducción del 5,2% respecto al año anterior. En definitiva, lo que podemos apreciar es que existe un déficit comercial abultado en las relaciones comerciales entre España y China, a favor de China, obviamente. Este déficit se ha disminuido, se ha disminuido este último año en el 9,6%, de forma que tenemos un déficit comercial con China en estos 8 primeros meses, que son los datos más recientes con los que contamos, de 8.451 millones de euros. Podemos decir, sin embargo, que en los últimos 10 años las relaciones comerciales entre España y China se han triplicado. Es decir, que existe un mayor comercio, estamos poco a poco cerrando la brecha que existe entre exportaciones e importaciones, pero evidentemente existe un margen de mejora importante en las relaciones económicas comerciales, concretamente entre España y China. Y esto es especialmente importante en España ahora mismo porque estamos saliendo de una recesión económica importante y, como les mencionaré posteriormente, el papel de las exportaciones es clave en la salida de España de la crisis. Respecto a las inversiones, los datos son inversos. Si tenemos déficit comercial, en inversiones lo que tenemos es, se podría decir, superávit. Invertimos en términos de stock bastante más desde España a China que desde China a España. La inversión en stock calculamos que está por encima de los 4.500 millones de euros de China a España, y de España en China está alrededor de los 500 millones de euros en términos de stock a finales de 2012. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, que muchas de las inversiones que desde China se realizan en España no las registramos con inversiones de China, sino que se hacen a través de Hong Kong o otras plazas financieras y, por tanto, los datos están infravalorados. España es un país de oportunidades para la inversión china. De eso no nos cabe ninguna duda. España es la 13ª economía mundial y la 5ª de la Unión Europea. Somos el 11º inversor mundial con 627.000 millones de dólares de inversión y, especialmente, además, somos el principal inversor en Latinoamérica junto con los Estados Unidos. Somos el número 12 en el ranking en recepción mundial de inversión. Además, sectorialmente podemos decir que España cuenta con el primer banco de la zona euro. También tenemos la 4ª empresa de telecomunicaciones a nivel mundial en términos de capitalización bursátil. 3 de cada 5 vuelos a nivel internacional son realizados con un sistema de navegación español. El 40% del total de las concesiones a nivel mundial en términos de infraestructuras son concesiones a favor de empresas españolas. La inversión en España no solamente abarca sectores de bajo valor añadido, sino que, por el contrario, cada vez más la inversión se produce en sectores de alto valor añadido. En los últimos 5 años, 1 de cada 3 proyectos recibidos en España eran proyectos de alto valor tecnológico y un elevado grado de investigación y desarrollo e innovación, como bien saben las empresas chinas que están aquí presentes. Además, España no solamente es España como tal, como mercado, sino que nuestro mercado es mucho más amplio. España recibe cada año más de 57 millones de turistas, lo cual es un mercado adicional. España forma parte de un mercado muy amplio, que es el mercado de la Unión Europea. Tenemos una posición clara de liderazgo en Latinoamérica, donde las principales multinacionales españolas son líderes en los diferentes sectores, y además también tenemos un mercado muy amplio en el norte de África, dada la posición estratégica que tiene España desde el punto de vista geográfico. Por lo tanto, invertir en España no solamente es invertir en España, sino que es también invertir en la red de inversión geográfica que tiene España alrededor del mundo. Uno de los temas fundamentales por los que nos preguntan normalmente a Invest in Spain los inversores internacionales es por la situación económica, obviamente, de España.
España ha pasado, como todos sabemos, por una crisis económica muy importante en los últimos años, llegando a tasas interanuales de decrecimiento del entorno del 4%. Esto fundamentalmente se ha debido a una demanda interna que está basada especialmente en el sector inmobiliario y a una pérdida de competitividad progresiva que nos llevó a alcanzar déficits por cuenta corriente de cerca del 10% del Producto Interior Bruto. Tradicionalmente, cuando hacemos exposiciones en el extranjero sobre el por qué hay que invertir en España, hasta ahora no teníamos más que las medidas que se estaban realizando por parte del Gobierno como elemento para explicar que la situación iba a cambiar. A día de hoy, sin embargo, las cosas son diferentes. Podemos decir como medidas importantes que España ha realizado el mayor esfuerzo en 2012 en términos fiscales de todos los países del G20, con una reducción del déficit estructural primario, es decir, antes del pago del interés de la deuda, del 3,1% del Producto Interior Bruto. En 2016, como ha anunciado el Gobierno, España tendrá un déficit del 2,8% por debajo de lo que marca el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. En el sector financiero, como saben, España ha hecho reformas importantes. Hemos exigido a nuestros bancos solvencia y provisiones por encima de lo que se exige por parte del Banco Internacional de Pagos de Basilea, y hemos realizado una reducción importante del número de bancos que hay en España y cajas, y a su vez hemos facilitado que se transfieran los activos de riesgo a la entidad que se ha creado, Sareb, que como saben es de mayoría privada. Se han realizado reformas importantes en el mercado de trabajo que se ha flexibilizado y se ha realizado también una disminución de los costes de despido que han convergido con la media de la Unión Europea, lo cual facilita también la inversión internacional en España. Todo esto ha permitido que actualmente, por primera vez en el tercer trimestre de 2013, podamos hablar de crecimiento económico positivo en España desde el inicio de la crisis. Además, para 2014 se va a producir por primera vez desde el inicio de la crisis un crecimiento positivo en términos anuales. Este crecimiento el Gobierno lo había calculado inicialmente en el 0,5%, pero posteriormente se ha recalculado al alza al 0,7%. El crecimiento económico es un dato importante, pero yo creo que el dato más importante que se refleja en la economía española actualmente es el cambio de modelo que se está produciendo. Y este cambio de modelo básicamente se basa en que anteriormente el crecimiento económico en España se fundamentaba en la demanda interna y actualmente está potenciado por la demanda exterior, por las exportaciones. Tenemos, por lo tanto, un nuevo patrón de crecimiento económico en España. Este patrón se refleja en que nuestro déficit por cuenta corriente, que como anteriormente les comentaba, estaba en el 10% del Producto Interior Bruto hasta hace poco tiempo, actualmente tenemos en 2013 un 2,3% previsto de superávit por cuenta corriente, y en 2014 tendremos un 3,4% de superávit respecto al resto del mundo. Estos datos son impresionantes. España ha pasado de menos 10%, de un déficit por cuenta corriente del 10% del Producto Interior Bruto, a un superávit en 2014 del 3,4%. Muy pocos países han logrado hacer lo que España ha hecho. Y esto evidentemente tiene su origen en las exportaciones españolas. Y las exportaciones españolas se han potenciado porque se han diversificado geográficamente. No solamente se dirigen a la Unión Europea como hasta la fecha de manera mayoritaria, sino que actualmente se dirigen más hacia otras zonas del mundo, como puede ser China, zonas de gran crecimiento económico, y a su vez se han diversificado sectorialmente. Además, se han corregido los desequilibrios que existían en España en gran medida. Ha disminuido la deuda del sector privado, que ha caído casi en 5 puntos porcentuales, y los precios de la vivienda han disminuido en cerca de un 30% respecto a los precios pico que teníamos en la época de la crisis económica más grave. Todas estas medidas además se han visto refrendadas por los mercados. Como todos sabemos, el IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, casi se ha duplicado desde el inicio, desde la parte más baja de que había alcanzado con la crisis económica. La prima de riesgo de España ha disminuido de una manera drástica, estando por debajo de la prima italiana cuando anteriormente estaba bastante por encima, y las subastas de deuda que realiza el Tesoro tradicionalmente son subastas que están sobredemandadas, lo que permite que actualmente para 2013
en más de un 80% estén cubiertas las necesidades de financiación de la economía española. En definitiva, querría concluir diciendo que España actualmente es un país de oportunidades. España es un país de oportunidades porque es un país solvente, es un país sólido, con instituciones que están fuera de toda duda en los términos de su estabilidad, y por supuesto en ese contexto tenemos precios de activos que actualmente están todavía bastante bajos respecto a lo que deberían ser los precios de tendencia a largo plazo de estos activos en España, y es el momento de invertir en España. España es el país para invertir y el momento para invertir es ahora. Por lo tanto, desde Invest in Spain, desde el Ministerio de Economía, en todas sus instituciones, nos ponemos a total disposición de los inversores chinos que puedan tener interés en invertir en España y, por supuesto, y más que nada, a disposición de las empresas chinas que han apostado por este país y que tienen en Invest in Spain y en el Ministerio de Economía su casa para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias.